Hace años, cuando era pequeño, solía ir los veranos a una casa en el campo que tienen mis abuelos junto a mi hermano y mis primas. Teníamos la típica vida de niño en verano, ¿no? O sea, da igual que sea verano que te levantas temprano para desayunar y ver dibujos animados. Lo que no ha conseguido la educación primaria lo ha conseguido Goku a las 8 de la mañana. Juegas en la piscina hasta que tu cara y tus dedos empiezan a arrugarse Hércules style, comes como un cerdo, la buena vida. ¿Qué puedo decir? Pero un día, cada verano, una tía mía aprovechaba que la casa de mis abuelos era un lugar viejo y enorme y que tenía un bosque abandonado al lado para montar una búsqueda del tesoro. Y eso era la polla, gente. O sea, estamos hablando de que un sitio que visitábamos todos los años se transformaba en un nuevo mundo donde cada pista nueva, cada descubrimiento y cada paso que dábamos nos daba esa sensación de aventura que solo los buenos games saben darte. Hoy vuelvo a esa casa y toda esa fantasía ya no existe. Tu mente ya no funciona igual y ese bosque parece más bien un jardín, nada más. Bueno, pues Outer Wilds es ese bosque, pero con planetas y naves espaciales. Outer Wilds es un juego difícil de analizar y explicar sin spoilearlo. No por su argumento en realidad, simplemente es que hasta la más pequeña pista o info puede arruinar un momento increíble. Supongo que eso es lo que define un poco a Outer Wilds, sus momentos increíbles. Pero su genialidad reside en que tú no creas esos momentos, ya están ahí, esperando a que los descubras. No he visto a nadie que hable de este juego sin ponerse un poco emotional. Hay muchos elementos de Outer Wilds que llegan a tocar el cocoro de cada persona que lo juega. Y eso viniendo de un estudio de chavales que no habían hecho ningún juego antes en su vida, es decir mucho. Bueno, pero me estoy viniendo muy arriba y aún no he dicho ni de qué va este game. Así que spoiler alert, habéis quedado avisados. Spoiler alert de nuevo y venga otra vez. Spoiler alert para que luego no se diga. Outer Wilds es un juego de exploración y aventuras creado por Mobius Digital, que salió a mediados de 2019. Somos un astronauta cuya misión es salir a explorar nuestro sistema solar en busca de información sobre una antigua raza alienígena llamada los Nomai. Los Nomai eran una antigua civilización súper avanzada que dominaba los viajes interestelares, que estaban obsesionados con encontrar algo llamado el Ojo del Universo, una especie de anomalía cuántica que se dice es más vieja que el universo mismo. Es nuestro deber ir investigando los diferentes planetas que orbitan nuestro Sol, para ir encontrando textos y transcripciones de los Nomai e ir aprendiendo qué es lo que les ocurrió y por qué se obsesionaron tanto con ese ojo del universo. Además, hay otros exploradores que salieron al espacio con la misma misión pero nunca regresaron, y que podemos encontrar con un aparato que captura las ondas de sonido que emiten cuando tocan sus instrumentos ahí de chill en los confines de la galaxia, ya sabes, ¿no? Y ya está, despegas con tu nave y puedes ir al planeta que quieras en el momento que quieras y en el orden que quieras. Bueno, en el momento que quieras no, porque resulta que a los 22 minutos el Sol explota en una supernova que destruye todo y volvemos a empezar el juego, pero esta vez con todo el conocimiento que conseguimos de los últimos 22 minutos. Sí, gente, es uno de esos juegos de loops infinitos, yo no lo sabía y me quedé muy loco. En ese momento es cuando me di cuenta, no sé cómo, pero este juego hay que pasárselo en 22 minutos. ¿Pero cómo? Jugándolo en Twitch, que por cierto, tengo Twitch y juego a games la mar de chill por si queréis pasaros, gracias por el love y por todos los que os pasasteis. Alguien del chat dijo que Outer Wilds es un Metroidvania donde en vez de upgrades obtienes conocimiento. A medida que iba jugando más y más, iba descubriendo que esa frase era 100% real, no fake. Toda la info que iba recopilando iba encajando y una imagen de lo que ocurrió a los Nomai empezaba a formarse en mi cabeza. Ese loop de 22 minutos no es ninguna casualidad. Fue creado por los Nomai hace mucho tiempo en lo que bautizaron como Proyecto Gemelo Ceniza, un dispositivo planetario capaz de usar las uniones entre agujeros negros y blancos para enviar lo que quisieran 22 minutos atrás en el tiempo. Su objetivo, como dije, era encontrar el ojo del universo, así que como no sabían muy bien dónde estaba, construyeron una lanzadera que disparaba una sonda en una dirección al azar al espacio a ver si así colaba.
Si la sonda no daba con el ojo del universo, usaban la energía del Sol para recargar el proyecto Gemelo Ceniza y mandar los datos 22 minutos en el pasado para que así en el siguiente loop intentasen con otras coordenadas. Y así una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Cómo de obsesionado tienes que estar con algo para montar un plan de este tipo y repetirlo durante cientos de miles de años? ¿Merece la pena el ojo del universo tanto sacrificio y dedicación? Hay cierto punto de fanatismo en los Nomai cuando se trata de ir más allá, más lejos de lo que nadie ha ido jamás. Pero a medida que juegas, descubres que realmente no es devoción desmedida. Es que no hay otra dirección en la que ir. Existen muchas líneas de conocimiento que descubrir en Outer Wilds, como la de la luna cuántica, mi parte fab del juego, pero la principal que nos lleva al endgame es esta, encontrar el ojo del universo. Hay dos obras que, vale, sí, son muy mainstream, todo lo que tú quieras, pero que me recuerdan mucho a Outer Wilds, cada una a su manera. Una es Interstellar y Zelda Breath of the Wild. Interstellar es una película que desde el minuto 1 te normaliza conceptos que para los seres humanos del siglo XXI son impensables. Viajes interestelares, visitar planetas desconocidos, atravesar agujeros de gusano, el uso de dimensiones desconocidas para enviar información a través del espacio y el tiempo. Son cosas con las que el espectador se maravilla, pero que para los protagonistas son lógicas y casi mundanas. Es como si no hubiese tiempo para sentirse abrumado por la inmensidad de esos descubrimientos. Deben llegar lo antes posible a una meta o un destino. Y resulta que lo único que puede unir a toda una raza como el ser humano y empujarla en una dirección sin pararse a oler las flores del camino es su propia extinción. Literalmente el fin del mundo. El fin del mundo de los seres humanos. En Zelda Breath of the Wild pasa todo lo contrario, y sin embargo, siendo un concepto radicalmente opuesto a Interstellar, se acerca a la vez muchísimo a Outer Wilds. Nosotros sabemos tanto del mundo que nos rodea como el personaje que encarnamos, un personaje mudo sobre el que nos proyectamos. Vamos explorando un paisaje inmenso, lleno de detalles y aventuras por vivir, como si llevasen ahí siglos esperando a que alguien lo suficientemente valiente se atreviese a desentrañar sus misterios. A cada nuevo paso que damos vemos algo que capta nuestra atención, y no dudamos en dejar lo que estábamos haciendo para saber qué es. Y mientras el fin del mundo se acerca más y más, nosotros seguimos parándonos cada minuto a oler las flores del camino. Pero, sí, siempre hay un pero. Hay algo que hace Outer Wilds que desmarca de estas dos obras. Algo que para mí lo convierte en el juego más chill que he jugado jamás y una auténtica obra maestra. Veréis, si algo tienen en común Interstellar y Zelda es que el fin del mundo va a llegar. Es inevitable. Solo que no lo es. Es decir, el fin del mundo es evitable en cierta manera, dependiendo de lo que consideremos como el mundo. Para Breath of the Wild el mundo es Hyrule y sus habitantes, y para Interstellar el mundo es la Tierra y la raza humana, pero Outer Wilds va más allá. Para Outer Wilds el mundo es, bueno, el mundo, el universo. Toda la inmensidad del cosmos, todo lo que ha sido, todas las formas de vida que alguna vez lo habitaron y los recuerdos que se formaron en cada ser vivo de cada planeta. Y aún así, aun estando al filo de la total destrucción de todo lo que conocemos como existencia, los Nomai están de chill, porque podemos salvar el mundo, pero no a nosotros. Es como si toda una especie hubiese pasado por las 5 etapas del duelo al descubrir que el universo va a morir. Y justo cuando están en la última, la fase de aceptación, es cuando les conocemos por primera vez. Cuando los Nomai querían disparar la lanzadera de sondas, usaban una estación solar para extraer la energía del sol y así recargar el proyecto Gemelo Ceniza. Ahora la estación solar no funciona, hace tiempo que dejó de funcionar. El proyecto Gemelo Ceniza se activa porque nuestro sol se muere, y con él muere todo el universo. Estamos viviendo los últimos 22 minutos de vida del mundo. Si prestamos atención podemos ver cómo otras estrellas se van desvaneciendo poco a poco, dejando el cielo más oscuro por momentos. No puedo, o sea, como jugador me sobrepasa el ver que ellos ya están en la fase de aceptación y yo tengo 22 minutos para pasar todas las fases. Me tendría primero que negar a que el universo va a morir, que seguro hay una manera de que todo se solucione. Luego en la fase de ira tocaría echarle la culpa a
todos los que no cuidaron de nuestro universo lo suficiente y que ahora se muere delante de nosotros. En la negociación intentaría ver qué hay de bueno en que muere el universo, pero no vería nada, ya que directamente saltaría a la fase de depresión al pensar que toda esa gente de mi planeta y de otros millones de mundos va a morir. ¿Cómo podían los Nomai saber que el mundo se acababa y simplemente decir lol, pues yo que sé, XD? Saltar a la fase de aceptación directamente es abrumador y al mismo tiempo muy emocionante. ¿Sabéis cuando en una película algún personaje va a morir o se está muriendo y todos quieren salvarle y entonces mira a los demás durante sus últimos segundos de vida casi sonriendo y dice algo del palo todo va a ir bien o no llores, ¿vale? Como si morirse y dejar de existir no fuese un big deal. Bueno, pues esos son los Nomai. Empiezas a descubrir que todo lo que amas y añoras de este mundo va a morir y los Nomai lo sabían. Y cuando lo hablas con ellos, a través de sus inscripciones, o no ya con ellos, incluso con otros exploradores, su reacción es la de, bueno, se acaba el universo, no pasa nada. De hecho es hasta fascinante, ¿no? Qué fuerte, o sea, se acaba el universo, bueno, a lo que íbamos, ¿no? ¿Qué os parece si nos dejamos de mierdas y buscamos una solución a esto, ¿no? A ver, venga, ideas, gente. Los Nomai descubrieron que nosotros ya vivimos lo que teníamos que vivir. Nuestro universo ya tuvo su momento, pero aún no es tarde para lo que está por venir. Llegado a cierto punto descubrimos que una de las sondas sí que dio con el ojo del universo. Cuando encontramos sus coordenadas viajamos hasta una antigua nave Nomai, las introducimos y nos transportamos a un lugar que nunca antes habíamos visto. Un lugar que es el final y el principio de todo a la vez. El ojo de un huracán que ha visto nacer y morir infinitos universos, esperando a que alguien se adentre en él. En física cuántica, el simple hecho de observar algo cambia el propio estado de ese algo. Es como si nunca supiésemos cómo algo es de verdad, ya que al mirarlo tendrá una forma distinta. La realidad existe porque la observamos. ¿Qué pasaría si alguien se adentrase en el centro mismo del universo, un lugar puramente cuántico, y abriese los ojos? ¿Qué es lo que dejaría de existir y lo que empezaría a existir? ¿Es el universo el lugar que conocemos porque lo observamos nosotros? ¿Porque no lo observa nadie desde fuera? ¿Porque precisamente hay alguien que nos está mirando todo el rato? Y del mismo modo que en Interestelar, saltamos al vacío y pasa esto. El universo nos habla en un lenguaje que nos resulta familiar, un bosque con nuestros amigos, la gente que tuvo el mismo sueño de llegar a los confines del espacio. Hay gente que ha jugado Outer Wilds y se ha sentido triste por este momento, porque no tuvo tiempo de pararse a oler las flores del camino y conocer más a estos personajes, o a los Nomai. Cada uno de ellos con un nombre y una historia y sus relaciones personales. Existen muchas maneras de vivir este juego, y aunque hay diferentes finales, el destino de nuestro personaje es este: llegar al final y el principio de todo. Escuchamos la música que nos ha acompañado durante estos infinitos 22 minutos, y el último Nomai de la historia nos invita a echar un último vistazo a nuestro mundo y dar a luz a uno nuevo. Y así el ciclo vuelve a empezar. Outer Wilds es un juego increíble. Es una experiencia que va virando desde la emoción de descubrir los misterios de nuestro sistema solar como verdaderos exploradores interestelares, al agobio de un mundo que se aproxima a su destrucción, para acabar con la melancolía de que todo lo que hemos vivido ha sido un viaje alucinante y lo consigue con tan poco. Apenas hay 5 o 6 planetas en nuestro sistema solar y sin embargo se siente tan lleno de misterio por descubrir. La música que siempre nos calma, casi como diciéndonos que aunque el universo vaya a morir, no pasa nada, no hay prisa y
todo va a salir bien. La chillness de los personajes que vamos conociendo. Eso es para mí lo verdaderamente increíble de Outer Wilds. No son sus controles o sus diálogos o su motor gráfico o lo que sea. Son sus momentos y su mundo. Un mundo que nos enseña que si volvemos a ver ese bosque como yo lo hacía cuando tenía 10 años, las aventuras están ahí, esperándonos. Tío, solo los videojuegos hacen esto. Me parece algo tan brutal que no haya ningún otro arte que pueda hacerte sentir algo tan concreto que, yo qué sé, momento Midnight Porro style, supongo. Sé que este vídeo ha ido por el camino de los feels y de los ugus más que otra cosa, pero es que no me sale ser de otra manera cuando hablo de él. En Zelda sabía que mi aventura sería el camino para salvar al mundo. En Interstellar sabía que la aventura que vivirían otros iba a poder salvar a toda la raza humana. Pero en Outer Wilds la aventura es más grande que todo eso. Algo que hizo posible unir a toda una civilización y ver nacer un nuevo cosmos. Creo que en la vida he visto o veré algo que pueda unir tanto a tanta gente como el fin del universo y el hambre por el conocimiento. Bueno, nada excepto esto de aquí.